No voy a poner para grabar. Bueno, como les decía, seguimos con la unidad 3, pero es otra parte de la unidad que se llama combinatoria. La combinatoria es una parte de la matemática que se encarga de indicar cómo contar. Ustedes me pueden decir, pero nosotros sabemos contar. No, lo que hace entonces la combinatoria es contar cantidad de eventos, cantidad de situaciones que se pueden dar. Y nos enseña cómo contar eso. Entonces lo que vamos a ver entonces es combinatoria. Y es una rama de la matemática que nos enseña cómo contar. Nos ayuda a contar. ¿Qué cosas? Por ejemplo, si tenemos 2 mesas y 10 personas, ¿de qué maneras distintas podemos armar esos grupos? O, por ejemplo, eso sería en un casamiento, que tengo 50 personas y cómo los ubico. Otra cosa, por ejemplo, tiro los dados. ¿Cuántas posibilidades, cuántas posibles valores voy a obtener? Eso cuenta. Los posibles valores que son, si tiro dos dados, puedo tener 2, 1, un 1 y un 2, un 1 y un 3, y lo que no miro cuáles son los posibles valores, sino cuántos valores voy a obtener. O en una convención donde se sientan en una mesa los expositores, por ejemplo, vieron en el escenario que hay una cierta cantidad de personas, de cuántas maneras distintas se pueden acomodar esas, supongamos que hay 7, 8 personas, cuántas maneras distintas se pueden acomodar en esa mesa en el escenario. Todas esas cosas nos ayuda, nos enseña la combinatoria cómo contarlas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay situaciones especiales, que son las que vamos a ver ahora, y después está la combinación de esas situaciones. Vamos a empezar con un ejemplo. Tengo 3 estudiantes y dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ubicar las 3 amigas? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, no hay un método, pero podríamos ponerle letras A, B y C. Y entonces acá A está primera, B segunda y C tercera. Y acá, que son poquitas, puedo escribir todas las posibilidades. Entonces, ¿qué otra posibilidad puedo tener? Que A siga primera y que intercambie B con C. ¿Qué más? Ahora está B primera. A y C. Otra posibilidad. ¿Sí? Otra posibilidad es que B siga primera, intercambio A con C. Y la otra posibilidad es que C esté primera, A y B en segunda, sigue C primera y cambio el lugar de C. Estas son todas las posibilidades. Y, o sea, en este caso, entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. ¿Y cómo las conté? Escribiéndolas a todas. Pero si las posibilidades a veces suelen ser muchas, entonces es imposible escribir. Entonces hay que buscar reglas o formas de contar porque no se puede hacer de esta manera. Esta es una forma. Otra es hacer un diagrama de árbol, que se llama. ¿Y qué se hace? Se pone el primer elemento y sacamos 2 ramas de ahí. Si A está primera,
ya está ubicada A, para el segundo lugar tengo 2 posibilidades. Y para el tercer lugar me queda una sola, porque A ya está puesta, ya está ubicada, B ya está ubicada, y me queda solo ubicar C. Y en el caso de abajo, me queda ubicar B. Y así hago un árbol, un diagrama para cada una. Para B, donde puedo, en el segundo lugar puedo poner a A o a C. Y si ubico segunda A, lo único que me queda la posibilidad de que C esté en el tercer lugar. Y si ubico segunda C, me queda A en el tercer lugar. Y un diagrama igual para C, donde A o B pueden estar en el segundo lugar y B puede estar, solamente B puede estar en el tercero, en el caso de que ya estar ubicado A y C, y solo A me queda ubicar en el tercer lugar. O sea, en vez de hacer un diagrama, ya vemos que para cada uno tengo 2 posibilidades. Entonces, en vez de hacer un diagrama para cada una, podría haber dicho, si para A tengo 2 posibilidades, como tengo otros 2 elementos más, para cada uno de los otros también tengo 2, así que tengo 2 por la cantidad de elementos que tengo. 2 por 3, me quedan 6, sin necesidad de hacer todo el árbol. En este caso, como son poquitos, puedo hacerlo, pero ya les dije, hay situaciones que hay muchísimo, entonces no me puedo poner a hacer todas las ramas. Entonces hago una sola y de ahí saco cuántos tengo para la siguiente. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. ¿Bien? Sí, se entiende re bien. Bien, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo mismo, pero con más elementos, y van a ver, tengo acá 6 instrumentos musicales y que los quiero ubicar también, ponerlos en un orden. Entonces vamos a ver ahora lo mismo, pero con más elementos, y van a ver, tengo acá 6 instrumentos musicales y que los quiero ubicar también, ponerlos en un orden. ¿Qué hacemos acá? También le podemos poner A, B, C, D y E, le podemos poner, o le podemos poner G de guitarra, o sea, las letras que usemos no tienen importancia. Es solamente para poder hacer el cálculo. Entonces, vamos a hacerle eso en el pizarrón. ¿Qué teníamos? Teníamos a ver qué eran. Guitarra, ¿qué? Saxo, ¿qué es? Guitarra, vamos a poner la G. No sé nada de instrumentos musicales, así que si le erro el nombre. Piano, eso sí lo distingo. El otro es, no sé, un mole bajo, una trompeta. Bueno, no, Ponga cualquier letra, ¿no? El bajo, acá. Vamos a ponerle cualquier letra. Si alguien sabe, me corrige. Ponerle a esto que no sé qué es, un charango, ¿qué será eso? No sé. Bueno, entonces, ¿qué hago? Hago un diagrama como el de recién, donde pongo, por ejemplo, la G primero. ¿Qué hago? De ahí saco, ¿cuántas ramas de ahí? Y una para cada uno de los elementos que tengo acá, porque la G ya la tengo. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 5. Y ahí, o sea que en el segundo lugar voy a poner el saxo, el piano, la A que no sé qué era, la flauta y el bajo. Ahora, que ya están ubicados, en la primera situación ya tengo la guitarra y el saxo ubicado. Y entonces, ¿cuántas ramas van a salir de acá?
4. 4. Muy bien, porque ya tengo 2 ubicados, en este caso esos 2. Y voy a ubicar estos 4 que me faltan acá. P, A, F, B. Y ahora, del piano, ¿cuántas ramas voy a sacar? 4 también. ¿Seguro? No, del piano. No, 3. Porque ya tengo 3 ubicados, entonces me quedan, son 6 elementos. Entonces me quedan 3 ramas. A, F y B. De la, ¿cuántas ramas voy a sacar? 2. 2, muy bien. Ya tengo 4 ubicados. Me faltan ubicar 2. La flauta y el bajo. Y de la flauta ya tengo 5 ubicados. ¿Quién me falta ubicar ahí? El bajo nomás. Bajo nomás. Y en este caso, La F. la flauta. Bueno. O sea que en este caso tendría que hacer un diagrama, tendría que hacer lo mismo acá. De cada una, de la segunda, de acá saqué 4 ramas. De acá, cada una, 4 ramas. De la F también, 4 ramas. Se dan cuenta que es muy largo para hacer. Entonces podríamos ver, para contar directamente, sin tener que completar. Ya con esto que tenemos acá, podemos ir pensando. O podríamos ir completar, por ejemplo, la primera rama acá nomás. De acá voy a sacar 2. Acá voy a sacar 2 y entonces me queda AB, BA, y acá voy a tener FA, AF, FA. Bueno. Pero incluso así, o sea que en esta, incluso así es muy largo para hacer. Pero entonces podemos ver, fíjense, si acá de la primera saco 5 ramas, de la segunda saco 3 ramas, porque ya están 2 ubicados, perdón, de 4 ramas, porque ya hay 2 ubicados, de la tercera saco 3, de la cuarta saco 2 y de la quinta saco una sola rama. Entonces, ¿podría ya contar ahí cuántas ramas tengo acá en total en esta, que es solamente para la guitarra? Sí, se puede. ¿Cómo haríamos? Ay. El factorial, profe. ¿Qué factorial? ¿Acá qué tengo? Acá tengo una sola posibilidad, ¿no es cierto? Acá tengo 2 ramas, o sea que tengo 2 posibilidades, ¿sí? Acá tengo todas posibilidades, 3 posibilidades, ¿sí? Acá tengo 4 y acá tengo 5. Ezequiel, vos decías factorial, menos mal que vimos el otro día el factorial. Y esto es para la guitarra, pero ¿cuántas de estas voy a tener? 6. 6. Una para cada uno de los otros. Voy a tener 6 de estas, 6 iguales, dibujitos iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar esos números. ¿Se entiende cuáles son? Acá una sola rayita. Acá 2. Acá 3. Acá saco 4 rayitas. Acá en la segunda saco 5 y formo 6 árboles porque tengo 6 instrumentos. Entonces, ¿cuánto me da? 120, Ezequiel, profe. ¿vos que hablabas de factorial? 120. 120, pero ¿de qué otra manera puedo poner? Con factorial. ¿Qué factorial? Y el signo de exclamación. ¿Cómo era? ¿Sería? 6 factorial. 6 6 factorial. Ahora sí ponemos el 120. A veces el número es tan grande que lo dejamos indicado. Y entonces, ¿tiene algo que ver con el de recién, el de las 3 amigas? Nos dio 6. O sea que nos quedó
3 por 2 por 1. El de las 3 amigas, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto es esto en factorial, usando el factorial? 3 factorial. 3 factorial. En las 3 amigas que había 3 elementos, quedó 3 factorial. En los 3... Profe, ¿Sí? sería 720, no 120. Ah, sí. Sí. Ya Gracias. estaba por decir. Bueno. Pero lo que me importa por ahora, después el resultado lo sacamos con la calculadora. Incluso la calculadora tiene, si ustedes se fijan, tiene el signito de factorial que les permite calcular. Así no tienen que poner todos los números y hacer la multiplicación. Entonces, recién que teníamos 3 elementos, el resultado me dio 3 factorial. Ahora que tenemos 6 elementos, me dio 6 factorial. ¿Podemos llegar a alguna conclusión? Que siempre depende de qué elemento, o sea, de cuántos elementos tenemos, va a ser eso factorial. Por ejemplo, Muy si bien, muy bien. tiene instrumentos, Esto que vimos acá, vamos a seguir con el PowerPoint, esto se llama una permutación, porque ya vamos a ver distintas situaciones. Bueno, esto que hicimos acá recibe el nombre de permutaciones. ¿Cuándo estoy haciendo una permutación? Cuando tengo una cantidad de elementos y voy a utilizar todos esos elementos, no me quedó ninguno libre. Los 6 instrumentos musicales, los 6 los acomodé de distinta manera. Las 3 amigas, todos los elementos que tengo los acomodo de distinta manera. Eso es una permutación. Por ejemplo, van 8 amigos al cine. ¿De cuántas maneras distintas se podrían sentar los 8 amigos? de 8 maneras distintas. De 8, solamente 8 posibilidades. ¿Cómo sería? 8 factorial. 8 factorial. Y eso es un número grandísimo. Si alguien tiene la calculadora, ponga 8 factorial, sería... Da 4.320. 40.320. 70.000. 40.320. 320 posibilidades, ¿ven? Cada vez que aumentan la cantidad de elementos, las posibilidades son muy grandes. Entonces, por eso se deja indicado el factorial. Y es muy fácil. Entonces, la cantidad de elementos que tengo la fórmula sería, entonces, la fórmula que tengo es esta. La cantidad de elementos por 1 menos, 6 por 5, 1 menos de los elementos, por 2 menos, por 4, hasta llegar a 1. Y eso es lo que nosotros decíamos n factorial. Así que acá ya la sacaron ustedes. Esa es la fórmula. Para las permutaciones, ¿cómo sé que estoy enfrente de una permutación? Porque todos los elementos los acomodo de distinta manera o según la situación. No me queda ningún elemento libre. Ya vamos a ver en otras formas de agrupar donde no utilizamos todos los elementos. Acá en la permutación usamos todos los elementos. Y ahí esa es la fórmula. Y le llamamos Pn. El n me indica la cantidad de elementos que tengo. Acá era P sub 6, 6 elementos, 6 factorial. El que le pregunté que eran 8 amigos que fueron al cine, va a ser P sub 8, 8 factorial el resultado. Profe, ¿Sí? ¿tengo que usar la fórmula o directamente puedo poner, por ejemplo, Pn, que sería el valor, y ahí decir n factorial? Y esa es la fórmula. Ah, bueno. Fíjate que yo la R cuadrado, todo lo demás lo hicimos para llegar a eso. O sea, directamente la cantidad, si es una permutación, el resultado es el n factorial, la cantidad de elementos factorial. Ajá. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. ¿Viste que está recuadrada acá en el PowerPoint? Sí, sí. Esa es la fórmula. Todo lo anterior
era para llegar a deducir. Hemos deducido la fórmula. ¿Está claro? Sí, profe. Porque si no, yo pongo esto directamente y le digo, esta es la fórmula, y ustedes no saben por qué. Bueno, la van a usar, pero no van a saber por qué. Ahora ya saben por qué usamos esto. Ya vimos en el diagrama que cada vez sacábamos una ramita menos, le íbamos restando 1, 1, 1 hasta llegar a 1. Y entonces estaban desde la cantidad de elementos hasta la multiplicación de la cantidad de elementos hasta el elemento 1. Tengo entonces desde la cantidad de elementos le voy restando una ramita menos, una menos, una menos, una menos, hasta llegamos a 1. O sea que nos queda la multiplicación del número de elementos por uno menos, por el número menor, el que le sigue, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. Y eso ya sabemos que se escribe, para no escribir todo esto, lo escribimos con factorial. Y ahí nos queda la fórmula. Ahora sí, o sea, esta es la fórmula, pero sabemos por qué es esta la fórmula. Entonces ustedes tienen una permutación y ya pueden utilizar esto que está acá. Vamos a otra forma, otra situación que se puede dar. Y siempre vamos a empezar con un ejemplo para deducir la fórmula. En una comisión de 4 integrantes hay que elegir el presidente y el secretario. ¿Cuántas maneras distintas de elegirlo tienen? Porque ustedes lo tienen que elegir. A ver, mientras yo borro el pizarrón, ustedes van pensando. Tengo 4 integrantes y de esos 4 voy a elegir al presidente y al secretario. ¿Cuántas posibles elecciones puedo hacer? Venía haciéndolo. Le ponen letras A, B, C y D, una para cada integrante. ¿Y qué puede pasar? ¿Ya tiene el resultado? ¿O están esperando que yo 12. haga? ¿Sí? 12, profe. 12. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Cuatro en la primera fila por 3 en la segunda. O sea, en este caso, no tenemos los cuatro posibles candidatos. Y voy a tener presidente y secretario. ¿Cuántas posibilidades tengo acá de agarrar a una persona para poner acá? 4. Tengo 4. Y, o sea que ya elegí alguna de estas. ¿Y cuántos me quedan para secretario? 3. 3. Entonces, como dice Micaela, son 12 posibilidades. Si ¿podemos hacer el diagrama de árbol? Sí, también. De A, puede ser A presidente, y B, D y E secretario. Y no sigo el árbol, porque yo no voy a elegir a todos como en el de recién. ¿Se ven la diferencia? Ahora voy a elegir de un grupo, voy a elegir 2 nada más. Entonces ahí se me terminó mi árbol. Y me quedan algunas ramas. Una para cada, o sea, de acá para A, ¿cuántas posibilidades tengo? Profe, está el PowerPoint, está compartiendo pantalla. Bueno, entonces tengo los 4 elementos y tengo que elegir presidente y secretario. Tengo 4 posibilidades para presidente. De estos 4, cualquiera puedo poner acá, así que tengo 4 posibilidades, pero ya una vez que elegí a uno, ya me quedan 3 nomás para el secretario. El que ya es presidente no puede ser secretario. Entonces, me quedan 3 por 12. O si no, puedo hacer el diagrama de árbol. Pongo A presidente, B secretario, o D secretario,
o E secretario. Y entonces para A tengo 3 posibilidades. ¿Y cuántas ramas igual a esta voy a tener? Hay que hacer 4 ramas. 4 ramas. O sea, en vez de hacer 4 ramas, directamente ya me doy cuenta que tengo que hacer 4, entonces hago 3 por 4. Y ahí me da el resultado. Directamente puede ser 4 factorial. ¿Cómo? ¿O no? No. Que no puede ser. Acá no puedo, Factorial. porque el factorial tiene que ser hasta el 1, multiplicar hasta el 1. Entonces ahí no. Ya vamos a ver cómo lo podemos escribir a eso. Pero ya puedo ir pensando. Escribí 4 por 3. Ya puedo ir pensando, ¿quién es ese 4? El 4 es el total por El el total total de menos 1 objetos. sería. Muy bien. Sería n N por N menos 1. por n menos 1. ¿Sí? Muy bien. Ahí ya vamos pensando para este caso. Acá hice todo, fíjense, hice todos los diagramas para que me crean que son 12. Otra posibilidad es escribir también todas las posibilidades. Para presidente, las 3 primeras con A presidente, las 3 que siguen con B presidente, las 3 que siguen con C presidente. O sea, de distintas formas. Esto se puede hacer cuando son pocos elementos. Cuando son muchos, nos conviene a ir buscando la fórmula, que es lo que tratamos de hacer ahora. Entonces me quedan 3 posibilidades para cada rama y son 4 ramas. Son 3 por 4. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. 5 atletas participan de la final de 100 metros. ¿De cuántas maneras distintas los 5 atletas podrían repartirse los 3 primeros puestos? ¿Qué les parece que acá, qué cuenta tendría que hacer acá? ¿O hacer algún diagrama? Ya 5 por 4 por 3. 5 para el primer puesto, 4 para el segundo y 3 para el tercero. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? O sea, para el primer puesto tenemos acá ahora 5 atletas. Entonces cualquiera de los 5 puede ganar. Ser el primero. Pero una vez que ya tenemos el primero, ¿cuántas posibilidades me queda para el segundo? El primero no puede ser primero y segundo a la vez. Así que hay 4 para el segundo puesto y ya tengo el primero y el segundo y me queda 3 posibilidades, 3 posibles atletas para el tercer puesto. Y entonces acá, el 5, ¿quién es el 5? Es el total de corredores. De corredores, o sea, los objetos. Entonces acá sería n por n menos 1 por n menos 2. En el de recién teníamos n por n menos 1. ¿Por qué acá tengo n por n menos 1 por n menos 2? ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio de recién y el de ahora? Fíjense que en el ejercicio de recién tenía una cantidad de elementos y tomaba 2 de esos elementos. Entonces, ¿cuántos factores tengo acá? 2. 2. ¿Y acá cuántos factores tengo? 3. 3. ¿Tendrá algo que ver con el ejercicio? ¿Ese número depende de algo?
Todo esto que le estoy diciendo es para poder después sacar la fórmula. Es por los 3 puestos, digamos. Porque se Exacto. ocupan, el total tiene que ocupar como 3 lugares. Exacto. O sea que el n me indica la cantidad de objetos. Y la cantidad de factores, que voy a multiplicar cuántos factores, sí, multiplico, depende de la cantidad de objetos que tomo de esos, de los grupos que voy a formar. Acá estoy formando grupos de A3, recién formaba grupos de 2, el presidente y el secretario. Ah, sí, se entiende, sí, profe. Bueno, el diagrama de árbol, como dijimos, es que ya están tan cancheros que ni siquiera necesitan el diagrama de árbol. Está cargando. O escribir todas las posibilidades. 4 por 3 y 5 para cada jugador. Y ahí me queda 5 por 12, son 60 posibilidades, que es esto que 5 por 4 por 3, eso me da 60. Por ahora no podemos escribir como recién, no podemos escribir factorial, porque el factorial es cuando están todos los elementos. O sea, si yo tengo 7 por 6 por 2, por 5, ahí no puedo escribir factorial, porque tengo que tener el por 4, por 3, por 2, todos los menores a él. Entonces, por ahora no podemos escribir una fórmula así tan fácil como la de recién. Pero va a ser fácil. A ver, ¿Esto se llamaba permutación? esto no, todavía no le dije cómo se llamaba esto. Variación. Bueno. Primero estoy haciendo unos ejercicios, viendo cómo calculamos y ya después viene la definición. A ver, en este caso tengo 25 alumnos, están eligiendo a su delegado y su suplente para el centro de estudiantes. ¿Cuántas posibilidades hay para la elección si todos participan? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Es el total n por n menos 1 por n menos 2, porque son solo 2 lugares. Ah, no, n por n menos 1, solo 2 factores. O sea, muy bien. 2 factores porque estoy eligiendo dos solamente personas nomás, delegado y suplente. Así que 25 por 24. Estoy haciendo n por n menos 1. Muy bien. 2 factores nada más. Si tuviera que elegir, a ver si tengo otro. A ver este. En el curso, seguimos con el curso, pero elige un delegado, un suplente y un segundo suplente. ¿Qué cuenta hay que hacer acá? Ahí sí son 3 factores. Ahí son 3 factores, porque estoy del grupo, estoy sacando 3 personas. 25 por 24 por 23. 3 factores. Esto coincide con la cantidad de objetos que tomo. Para el de recién, que tomaba 2 elementos, tenía que hacer 25 por 24. 2 factores. Y en el otro, 25 por 24 por 3, 3 factores. Este numerito, la cantidad de factores, coincide con la cantidad de objetos que voy a tomar. De los 25, que es el n acá. ¿Todos entienden eso? Sí. N menos 1, n menos 2. ¿Hasta cuánto? La cantidad de factores va a depender de la cantidad de elementos que voy a tomar de ese grupo. Tengo 25 elementos que tomo 2, entonces son 2 factores. Tengo 25 elementos que tomo 3, entonces son 3 factores. Bueno, seguimos. Ahora sí viene la definición. Esto que hemos hecho recibe el nombre de variaciones. Arreglos o variaciones. ¿Y qué es un arreglo o una variación? Si tengo n objeto, se llama arreglos o variaciones a los grupos formados, los grupos tomados de los n objetos, tomo m. O también se dice m tomado de AM, siendo m, el número m, más chiquito que el n. ¿Sí? No puedo, si tengo 10 elementos,
No puedo tomar 15. M tiene que ser, la cantidad de objetos que tomo del grupo tiene que ser menor que la cantidad de objetos que tiene el grupo. Y entonces, a los grupos de objetos que se forman del siguiente modo. En cada grupo entran M de los N objetos. Y dos grupos se consideran distintos cuando difiere en alguno de los objetos o en el orden que van colocados. ¿Qué significa eso? Es distinto un grupo en el de recién, el de los premios es más fácil de darse cuenta, porque no es lo mismo salir primero que salir segundo que salir tercero. O sea que es muy importante el orden en que van colocados. Y los grupos son distintos si algunos de los objetos son distintos. Si son distintos, si tengo A y B salieron primero y segundo, y C salió tercero, o D salió tercero, es un grupo distinto. Pero ¿se puede repetir? Porque me quedé Ahí repito, voy a dejar de compartir pantalla. Teníamos recién los cinco atletas. A salió primero, B salió segundo y D salió tercero. Ahora, si tengo A, B y E, es otro grupo distinto. Por más que A y B sean iguales, ya el tercero es otro atleta, es distinto este grupo que este grupo. Y también es distinto si están cambiado el orden. ¿Qué significa si el orden está cambiado? ¿Qué significa? Que B fue el que salió primero, A salió segundo y D salió tercero. Entonces preguntémosle a los jugadores, a los atletas, si da lo mismo este que este. El que está buscando los premios, ¿le va a dar lo mismo este que este? Y no, profe, son diferentes. No, acá el A se lleva el primer premio y acá el A se lleva el segundo premio. Entonces, yo formo grupos de ¿quién sería el M acá? N son la cantidad de objetos. El de los atletas serían 5 objetos. 5. De los grupos de cuántos objetos hice para darle los premios? De 3. De 3. Ese es el M. Entonces, siempre hago grupos de a 3. Voy a dar 3 premios. Y cuando un grupo es distinto, cuando está cambiado el orden, estos dos son distintos, tienen los mismos elementos, pero el orden es distinto, indica que los premios no fueron dados de la misma manera. No fueron los mismos los que ganaron. O también es distinto cuando algunos de los elementos son distintos. Entonces, tengo N objetos, a grupo de AM, el M siempre es menor que el N, no puedo agarrar más de lo que tengo, así que es fácil darse cuenta de eso. Y en cada grupo no puedo, o sea, todos los grupos tienen la misma cantidad de elementos. Tengo M elementos, no puedo hacer grupos de 2 elementos, otros de 3 elementos, otros de 4 elementos. Los grupos siempre son todos de la misma cantidad de elementos. ¿Y cuándo dos grupos son distintos? Cuando algunos de los objetos son distintos o cuando el orden de los objetos en que van colocados también cambió. Bueno, eso se llama arreglo o variaciones. Vamos a tratar de encontrar una fórmula también fácil para calcular. Bueno, esta es una fórmula, pero no es tan fácil de acordarse. Porque es lo que decíamos recién. Multiplicamos por el primer elemento, por la cantidad de objetos, le vamos restando 1 hasta tener la cantidad de factores igual a la cantidad de elementos que tomo del grupo. Bueno, me tengo que acordar de todo eso. Esa sería una posibilidad. Pero ¿qué me dice? Vamos a ver primero un poquito qué dice esa fórmula. Bueno, ¿vieron la fórmula que estaba escrita?
a ver, ¿cómo puedo llegar a escribir esa fórmula? ¿De dónde saco? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener el número de objetos. Y la fórmula se escribe así, variación. Y acá debajo pongo n y acá arriba m. Acá son la cantidad de objetos y acá la cantidad de objetos que se toma. Cantidad de objetos. No es una única. Hay otros libros que utilizan así. N, M. N es la cantidad de objetos y M es la cantidad de elementos que se toma para formar los grupos. Entonces, ¿qué ponía? Ponía N. Y el que sigue, ¿qué ponía acá el que sigue? El otro factor. N-1. N-1. Muy bien. Y después, N-2. N-2. Y así. ¿Hasta cuándo? Fíjense, en acá no resto nada. Resto 0. Acá resto 1. Acá resté 2. En el de recién, ¿por qué llegué hasta N-2? En el de recién era 5 menos 1. El de los corredores, profe. 5 menos 2, el de los corredores. Ah, ¿Por qué hasta 5 menos 2? porque eran 3 factores nomás, porque son 3 3 lugares. factores, Entonces, ¿cuánto? Y llegué a restar 2 nomás, y eran 3 factores. ¿Por qué no resté 3? ¿Por qué tengo hasta acá, resté 2 nada más? Y porque en el primero no se resta. En el primero no se resta. Muy bien. O sea que esto es n menos 1, y el 2, ¿quién es el 2? ¿Qué relación hay con el 3? N menos M no era. M, el 2 era m menos 1. Si el 3 es m, hasta donde yo resto es hasta m menos 1, no resto hasta m. Sí. Entonces lo que resto es Sí. n menos m menos 1. Hasta ahí, eso es la cuenta que hago. Y si saco el paréntesis, este factor me queda n menos m más 1. ¿Por qué resto hasta m menos 1? Como dijeron, porque en el primero no resto nada. En el que sigue resto 1 y en el otro resto 2. Si resto 3, voy a tener 4 factores. Yo quiero nada más que 3 factores. Vuelvo a la fórmula que estaba. ¿Ven? Esta es la fórmula que está acá debajo. Variación de n elementos tomado de AM. 5 menos 1. El de los corredores, profe. 5 menos 2, el de los corredores. Ah. ¿Por qué hasta 5 menos 2? Porque eran 3 factores nomás, porque son 3 lugares. Entonces, ¿cuánto? Y llegué a restar 2 nomás, y eran 3 factores. ¿Por qué no resté 3? ¿Por qué tengo hasta acá, resté 2 nada más? Y porque en el primero no se resta. En el primero no se resta. Muy bien. O sea que esto es n menos 1, y el 2, ¿quién es el 2? ¿Qué relación hay con el 3? N menos M no era. M, el 2 era m menos 1. Si el 3 es m, hasta donde yo resto es hasta m menos 1, no resto hasta m. Sí. Entonces lo que resto es n menos m menos 1. Hasta ahí, eso es la cuenta que hago. Y si saco el paréntesis,
este factor me queda n menos m más 1. ¿Por qué resto hasta m menos 1? Como dijeron, porque en el primero no resto nada. En el que sigue resto 1 y en el otro resto 2. Si resto 3, voy a tener 4 factores. Yo quiero nada más que 3 factores. Vuelvo a la fórmula que estaba. ¿Ven? Esta es la fórmula que está acá debajo. Variación de n elementos tomados de AM. No acordarme de la fórmula, uso esto de los factores. ¿Cuántos factores tengo? Entonces voy restando hasta tener la cantidad de factores que es igual a la cantidad de elementos que forman el grupo. Si yo pongo 5 menos 3 más 1, este era el 5. Este era 5 menos 1, me da 4. Y este 5 menos 3 me da 2, más 1 me da el 3. Y está el 5 por 4 por 3. O sea que yo tengo que restar hasta 1 menos de lo que tengo. Si hago grupos de 4, tengo que restar 4 hasta 3. Voy a volver a compartir pantalla. Porque esta fórmula se le puede hacer algo para que sea más fácil de acordarse. Miren lo que hacemos acá. Multiplicamos por todos los factores acá, por todos los números que me faltan para llegar al 1. Multiplico y divido por el mismo número. Modifiqué la fórmula. Acá multipliqué por un número, que es el que sigue, fíjense. Este es n menos m más 1, el que le sigue n menos m, y así le voy llegando hasta el 1. Entonces, acá sí ahora están todos los números anteriores a n. De n, n-1, n-2 hasta el 1. Y acá están todos los números desde n-m hasta el 1. Así que, ¿cómo quedará esa fórmula? ¿Qué queda en el numerador? Factorial de n, profe. Muy bien. Factorial de n. ¿Y en el denominador? Profe, dejó de compartir la pantalla. Sí, se me fue. ¿Y en el denominador qué me quedó? Factorial de n menos n. Muy bien, muy bien. Y así esa va a ser el factorial de n en el numerador y en el denominador el factorial de n menos m. Y ahí me queda la fórmula. Más fácil de acordarse. ¿Qué pongo en el numerador? El factorial de los objetos que tengo. Y en el denominador, la resta del total de objetos, los objetos que tomo para formar los grupos. Y los dos van factorial. Bien fácil para acordarse. O si no, la otra que decíamos, ponemos el primer elemento y después vamos multiplicando por el anterior, hasta tener m factores. Cualquiera de las dos me sirve. Cualquiera de las dos fórmulas, o esta última o la de recién, me va a servir para calcular la cantidad de variaciones de n elementos tomados de AM. Cualquiera de las dos fórmulas, o esta última o la de recién, me va a servir para calcular la cantidad de variaciones de n elementos tomados de AM. Vamos a ver otra situación. Tres amigos, Ana, Belén y Carlos, consiguen solo 2 entradas para el recital. ¿Quiénes son los que podrían ir al recital? ¿Cómo podría ser el grupo
que va al recital. ¿Eh? Pueden ir de a 2 nomás. Puede ir de a 2 nomás. Y puede ir, ¿quiénes van? Si lo decide, ¿cuáles son las posibilidades? Puede ir Ana y Belén, o Ana y Carlos. O Belén y Carlos. ¿Tiene sentido poner Belén y Ana? No, porque ya está en el Está, primero. ¿no es cierto? Acá está la diferencia. Acá son 2 entradas y no hay ninguna importancia cómo forman los grupos. El grupo Ana Belén ya está, por eso no lo escribí acá. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? 3 nomás. Estas 3 nada más. ¿Y por qué no puse Carlos? Porque Carlos y Ana ya está y Carlos y Belén ya está. ¿Se entiende? Sí. La diferencia que es diferente la forma de agrupar que estoy haciendo, porque estoy haciendo otra cosa acá. No es importante, en el de recién sí es importante quién sale primero. Si no es importante, preguntémosle a los que se dedican a competir. Es muy importante. Pero acá 2 entradas del recital. No tiene ninguna importancia quién tomemos, el orden en que tomemos, si Ana Belén o Belén o Ana. Acá no es el mismo grupo, Ana Belén que Belén Ana. ¿Ya van viendo la diferencia? En el de recién, si cambiamos el orden, casi cambiamos el orden, es el mismo grupo. Vemos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 alumnos entre 5 para representar a la escuela? Vamos a hacer el diagrama de árbol. Voy a elegir 3 alumnos. El alumno A con el alumno B, con el alumno C y con el alumno D y E. Ahora, cuando pongo el C segundo, elegí el C, fíjense que al D pongo el D o el E, porque si pongo el B, ese grupo ya está formado. Y en la última rama, A, D y E. No puse D con C o D con B, porque ya está. Profe, ¿qué pasaba si sacabas de A también una rayita a E? ¿A dónde? ¿A E? De Y Ajá, ya iba a estar, ya está todos los grupos en los que puede participar E. Y van a quedar grupos repetidos. Acá está E con D, E con C y E con B. Si yo sacaba una rama con E, iba a volver a poner grupos que ya estaban. ¿Se entiende? A ver, ahí fíjense cómo hago la rama para B ahora. Pongo todo, pero sin A, porque ya todas las posibilidades de A con B ya están todas. No hay otra. Entonces acá en la ramita de B no sale rama para A. Y ahí sale C con D con E y con E. Y nada más. Y para el C, ya con A y con B no hago nada, pues ya están todas. C con A y B. Y tengo esa posibilidad. Y no más. Y ya están las otras que siguen, piensen ustedes, lo dejamos como tarea. Piensen ustedes las otras que ya están. Si yo pongo el D primero, ya está todas las posibilidades de D con A, con B, con C, con E, están todas ya. Otra rama que haga ya va a estar repetida. Bueno, entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? 6 en la primera, 3 en la segunda y 1 en la tercera. Así que tengo 10 posibilidades. Entonces, acá 10, Sí, porque profe. vemos acá la cantidad de ramas. Acá no sé cómo se hace el cálculo. Ya vamos a ver cómo se hace. Esto que hemos visto recién se llama
combinaciones. Las anteriores eran variaciones. ¿En qué cambió? Hago lo mismo, tengo n objetos tomados de AM, o m tomado en m. Y se forman grupos cumpliendo los siguientes requisitos. Todo esto es igual que la variación. En cada grupo entran m de los n objetos. Esto es igual a la variación. ¿Qué es lo que cambió? Que para que dos combinaciones sean distintas, tienen que diferir en alguno de los objetos que los forman. Acá el orden no importa. Esta es la diferencia con la variación. Todo igual. Tengo n objetos, los formo grupos de AM, y en los grupos siempre son de m objetos, pero para que un grupo sea distinto, tienen que diferir en alguno de los objetos que lo forman. En cambio, en la variación también, si diferían en el orden, también eran grupos distintos. Eso no pasa acá. Acá solamente si cambian algunos de los objetos que forman el grupo. Lo que nos interesa es llegar a la fórmula. Acá, si tenemos 25 alumnos tomados de A3, hacer ese diagrama de árbol es muy difícil. Entonces, tenemos que buscar una fórmula. El de recién. De los 5 alumnos que tomaban 3, el que vimos recién, ahora estoy escribiendo todas las posibilidades. No importa, fíjense lo que escribí acá. Acá, de todas estas que están en azul, es la misma que la que está acá. Para cada una de estas, tengo, hay 6 iguales. Todas tienen 6 iguales. ¿Y de dónde sale ese número? Ese 6. ¿Por qué tengo 6? Si acá hubiese hecho un grupo de 2 elementos, ¿cuántos grupos iguales iba a tener? 2. ¿2 grupos iguales? Sí, es porque Ya, es ahí 3 factorial, ¿no? Es a 3 ver, que escuché factorial. bien. De nuevo. Es 3 factorial. 3 factorial de grupos iguales. Entonces, ahí cada grupo tiene 3 factorial iguales. ¿Por qué 3? Voy formando grupos de a 3 elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos todas las variaciones y luego sacamos todas las que son repetidas. Eso es la idea. Entonces, fíjense, en las combinaciones de n tomadas de m, pongo todas las variaciones y lo divido por las que están repetidas, por las 6 que están, en este caso eran 6. La permutación de 3 elementos. Y ahí me quedó la fórmula. Fácil. Y si ponemos la fórmula que encontramos de las variaciones anterior, la que usaba factorial, nos queda así. La variación era la cantidad de objetos factorial dividido la diferencia de objetos menos los objetos que se toman factorial, dividido, y las permutaciones era m, en este caso permutaciones de m elementos, la cantidad de elementos factorial, así que dividido m factorial. Y como es una división de fracciones, multiplicamos, acá el denominador es 1, multiplico 1 por n factorial, me queda n factorial y multiplico estos dos. Y ahí queda la fórmula.